culturas y civilizaciones que se extienden por otros territorios, mancillando de esa manera su cultura, sus costumbres, su forma de relacionarse y de vivir, extendiendo e influenciando a nivel político, social, económico y militar. Aunque técnicamente se entiende por imperio como una nación que está liderada por un emperador, la mayoría de las veces utilizamos este término para definir a una nación que tiene un poder importante sobre varios territorios. Y como ustedes muy bien lo saben, la manera de tener ese control es a través de la guerra, de la oscuridad, de la muerte. Decenas y cantidades enormes de pueblos sumidos en la desgracia, en la tristeza, en la pobreza y en la ignorancia, por el capricho de una cúpula, de unos poderosos. A lo largo de la historia, el imperio ha cambiado de nombre, de color, de consigna, de matiz y de rostro, pero también de la manera de hacer la guerra, porque la historia cambia y se transforma todo lo que hay en ella. Hoy en Conversaciones con Gabriel Aguirre estaremos analizando el declive de un imperio, de una supremacía, de los Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenido, Gabriel, a tu espacio Conversaciones. Muchísimas gracias, Laura, nuevamente por la invitación a tu programa. Bien, bueno, para nosotros es un honor desde TV Caricuao poder fortalecer a través de esta plataforma, yo creo que puntos importantes y coyunturales que debe de tener, digamos, la formación tanto de la juventud como de toda nuestra audiencia en TV Caricuao. Pero bien, comencemos entonces un poco con las preguntas. El declive de un imperio no es, digamos, ocasional, no es de momento, eso va con el tiempo, pero yo creo que antes es importante analizar y reflexionar sobre la simbología. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad, que se la regalaron en Estados Unidos el gobierno de Francia para celebrar los 100 años de democracia, el tío Sam, la supremacía del dólar, además el águila, que es muy parecido al del Imperio Romano. ¿Qué me puedes decir de esa simbología? Yo te pudiera decir, primero, para contextualizar históricamente, la humanidad ha transitado la historia de la lucha de clases. Y la historia de la lucha de clases es la historia basada principalmente en la confrontación entre las sociedades. Y sobre la base de eso, bueno, la imposición y la dominación de unas clases sobre otras. Y sobre la base de eso se ha venido construyendo históricamente en la humanidad distintos regímenes en los cuales los imperios han tenido un papel determinante porque precisamente ha sido la estructura que ha logrado dominar determinada sociedad. Y eso lo hemos visto desde el imperio egipcio, el imperio otomano, el imperio romano. Cada uno de ellos con sus características, cada uno de ellos con sus inclusive particularidades. Tú bien lo señalabas en la introducción del programa, cada uno de ellos ha pasado por un proceso y una fase de descomposición que ha sido progresiva, que ha sido paulatina, que se ha desarrollado de forma más o menos lineal en el tiempo, pero que ha tenido distintos momentos. Efectivamente, nosotros estamos en una época en la cual se ha trascendido, como lo señalaba Lenin, se ha trascendido ya no del imperio, de la noción de imperio, sino de la noción de imperialismo. En todo caso, preserva mucho de aquello. Preserva mucho del control territorial, preserva mucho, por supuesto, de la extensión de la guerra, pero ahora está basado fundamentalmente en el predominio del capital financiero sobre el capital industrial, por supuesto, de la guerra de rapiña por el control de los recursos estratégicos, de la preeminencia, en este caso, de los trust, y en todo caso, de la estructuración con base a un fenómeno de dominación global de las corporaciones estadounidenses y las corporaciones europeas. En ese contexto, Estados Unidos ha establecido desde principios del siglo pasado una dominación sobre el mundo que se ha basado, como tú bien lo señalas, en el control militar fundamentalmente. Y para eso han construido un aparato militar que le ha permitido tener control en el mundo. Ese control militar que ha establecido en los distintos puntos geográficos, con la presencia de sus tropas, con la presencia de sus bases militares, con la presencia de sus armas de destrucción masiva, efectivamente ha generado la subordinación de los pueblos a la estructura imperialista estadounidense y también europea. Pero hoy estamos refiriéndonos en el caso de Estados Unidos específicamente. Eso también ha producido, por supuesto, el desarrollo exponencial de un aparato que tiene que ver específicamente con el aparato ideológico de dominación a los pueblos, en los cuales ya tú no solamente impones la guerra a los pueblos, sino que también tú impones tu cultura, sino que tú también impones tus valores, sino que tú también eres capaz de imponer inclusive tu forma y tu visión del mundo, de entender las cosas. Y sobre la base de eso es que se han generado las importantes luchas de nuestros pueblos, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero y en Venezuela también, por la liberación. Efectivamente, esa superestructura que tiene que ver específicamente con ese aparato y ese sistema de ideas
que se ha construido por parte de Estados Unidos ha tenido elementos muy centrales. Lo decías, el tema del dólar. El dólar sigue siendo hoy la moneda de preeminencia en el mundo. Ellos cambiaron el patrón del oro y pasaron al patrón dólar, específicamente inclusive produciendo dinero inorgánico. Exacto, la confiabilidad del dólar. Total. Entonces, dinero que no está respaldado, sino que ellos son quienes tienen la maquinita que hace los dólares, y frente a eso, bueno, ellos pretenden presentar una economía fortalecida en el mundo, que todo el mundo y está muy consciente que se refiere específicamente a una burbuja financiera. ¿Por qué? Porque no existe ningún respaldo, no existe respaldo ni en reservas de oro, ni tampoco en productividad. Entonces, esa realidad nos lleva a decir hoy que se ha intentado imponer el dólar como también mecanismo del control del sistema financiero internacional, y Venezuela es uno de los países que está siendo víctima de ese mecanismo perverso, porque para transar en la economía internacional tienes que pasar por el dólar. Entonces, forma parte de esto que tú señalabas. Esa simbología, por supuesto, que tiene que ver con el tema del águila. Todas esas cosas están muy atadas y muy unidas a lo que ha sido el corolario Roosevelt y, por supuesto, la doctrina Monroe, que han sido dos estructuras y dos formas de entender nuestras sociedades latinoamericanas, y sobre la base de eso imponer un conjunto de valores que tienden a la preeminencia del imperialismo y a la dominación y la subyugación de nuestros pueblos. Bueno, es así, Gabriel, pero yo quiero un poco centrar este espacio, por ejemplo, en la crisis ambiental, en la crisis laboral que tiene Estados Unidos también. Creo que hay un 77% de ciudadanos que están en desempleo. Y también un poco hablar sobre el Producto Interno Bruto, porque leyendo un poco, en el año creo 1813, ese Producto Interno Bruto de Estados Unidos estaba por el 77% más que el de Francia y el 86% por encima del de Alemania. Hoy en día, en el 2020, se mantiene por encima de ello, pero con un 39 o un 22%, es decir, ha bajado bastante. ¿Qué tienes que decir tú de eso? Mira, eso es muy importante lo que tú señalas, porque en el mundo, inclusive en nuestros países, el aparato comunicacional puede llegarnos en algún momento a decirnos que efectivamente en Estados Unidos no sucede nada, que allí todo en ese país funciona de forma perfecta, de que allí lo que podemos visualizar es su gran infraestructura, sus consideraciones específicamente con el tema de la economía, su fortaleza militar, y pareciera que en Estados Unidos no hay luchas internas. Y esto pasa todo lo contrario. En ese país es un país con muchísimas convulsiones sociales. Sí, en ese país están movilizados no solamente los trabajadores de la educación, sino también los trabajadores de la salud, inclusive los jóvenes también demandando una reforma educativa. Lo hemos visto inclusive particularmente este año. En ese país hay profundas fracturas desde el punto de vista social en lo que tiene que ver con el tema del racismo y la discriminación en ese país, que es el resultado del sistema. Es el resultado del sistema capitalista. Y que ese resultado también tiene que ver, por ejemplo, que tú te consigues una sociedad hundida, digamos, en el alcoholismo, en las drogas y en la alimentación, pues eso también tiene mucho que ver. O sea, los alimentos chatarra es la mayor población, además de obesidad, que tiene Estados Unidos. Eso yo creo que es importante. Y que entonces tú ves y te consigues con juventud, que es la preocupación que yo creo que tengo yo y que tiene, digamos, TV Caricuado, que tú te consigues y es el sueño americano. Así es. O sea, la gente va tras un sueño americano. ¿De dónde nace esa posibilidad de sueño americano? O sea, históricamente, ¿desde cuándo se crea eso? ¿Y por qué la población, aunque tiene ante los ojos la realidad, sigue tras ese sueño americano? Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el éxodo que estamos, ahorita visualizando los venezolanos. Mira, es un país con 40 millones de pobres. Es un país donde la mayoría, quienes están sumidos en la miseria, en el hambre y la pobreza, son afrodescendientes. Es un país, por supuesto, con muchas complicaciones internas, como tú bien lo señalabas. Estados Unidos, inclusive en el campo internacional, con la crisis medioambiental a la que hacías referencia, ha sido un país que se ha salido de todos los protocolos ambientales, el protocolo de Kioto, inclusive de todos los acuerdos que tienen que ver con la defensa del cambio climático, para impedir, por supuesto, el deterioro progresivo del clima en el mundo, la destrucción del medio ambiente. El capitalismo es enemigo del medio ambiente. Es enemigo porque la máquina industrial y de producción no ve un equilibrio, un principio de equilibrio entre la producción que necesitan los seres humanos para vivir y la necesidad de no destruir lo que se encuentra en la naturaleza. Entonces, frente a eso, bueno, Estados Unidos tiene una postura totalmente que no es nueva, inclusive hay que decirlo, desde su nacimiento como república, desde su independencia, en este caso al Imperio Británico, Estados Unidos históricamente ha tenido ese comportamiento de destruir todo lo que esté a su paso con tal de generar riqueza. Nosotros creemos que efectivamente hay que generar riqueza para la sociedad,
pero en un equilibrio normado, en un equilibrio que permite realmente avanzar de forma responsable y poder generar los medios y las condiciones para que las sociedades puedan subsistir efectivamente. Ahora, eso por supuesto también viene atado a lo que tú señalabas. Hoy se tiene una falsa concepción en el mundo del denominado sueño americano. ¿Cuál es el sueño americano hoy de un joven inmigrante, en este caso latinoamericano, o de cualquier otra latitud del mundo? Es llegar a un país donde vas a sufrir una sobreexplotación, trabajando inclusive hasta 14, 16 horas, por un salario que aparentemente pudiese ser superior en términos numéricos a otros salarios en el mundo, pero que en términos sociales es un salario insuficiente para cubrir la salud, para cubrir la educación, para cubrir la alimentación, para cubrir el transporte. Esa es la situación interna en Estados Unidos. Y si esa no fuese la situación, entonces nos explica la inmensa cantidad de pobreza que existe en ese país. Ahora, ¿qué vemos nosotros, insisto, a través de la industria cultural, específicamente de las películas, de la música y de otras cosas? Que vemos inclusive un país en el cual todos son acaudalados, un país en el cual no existen problemas, un país donde existe una inclusive etérea libertad. Hay también, y eso hace referencia a lo que tú decías, la Estatua de la Libertad de Estados Unidos. Realmente en Estados Unidos existe libertad, inclusive en un país donde recientemente se acaba de aprobar una ley que impide a todos aquellos integrantes de organizaciones comunistas en el mundo ingresar al territorio estadounidense por un visado que no les es entregado a las personas para que puedan estar o viajar a ese país. Entonces, podemos hablar de libertad en un país donde para tú poder subsistir, como lo decíamos, tienes que trabajar 16 horas. Podemos hablar de libertad en un país donde por opinar y disentir distinto a cualquier persona puede ser encarcelado, sancionado. ¿Y podemos hablar de democracia en Estados Unidos? Bueno, eso es lo más determinante. Democracia en un país donde el sistema electoral y político siempre se ha basado en el bipartidismo. ¿Cuántos años tiene en el sistema político electoral estadounidense la pugna entre demócratas, la aparente pugna entre demócratas y republicanos? La aparente, eso es importante. Yo pudiera decir que la diferencia entre demócratas y republicanos, ahora que ha estado muy en contexto este tema, eso es como elegir entre Pepsi-Cola y Coca-Cola. Si no existe ningún tipo de diferencia. Entonces, frente a eso, no hay que recordar que el gobierno de los demócratas fueron los primeros en lanzar la bomba atómica en el mundo, que el gobierno de John Fitzgerald Kennedy fue el gobierno encargado de emprender la invasión a Bahía de Cochinos y a Playa de Girón en el caso de Estados Unidos. Y en el caso en el año 91 fueron los responsables también los demócratas de los bombardeos en los Balcanes y en Yugoslavia. Entonces, ¿puede existir alguna diferencia entre demócratas y republicanos? Puede haber democracia en Estados Unidos donde inclusive el sistema electoral es un sistema de tercer grado, ni siquiera de segundo, de tercer grado, donde no son realmente el pueblo quienes eligen a sus gobernantes, sino que son votaciones en las cuales eligen unos representantes en los colegios electorales y son ellos quienes al final van a decidir, un grupo muy pequeño y muy reducido, quién será el presidente de esa nación. Entonces, estamos hablando de un país donde no puede existir, no podemos hablar de democracia, donde no podemos hablar de libertad y donde nos damos cuenta que es una gran farsa, es una gran mentira. Estas son las realidades, estas son las reflexiones, estos son los análisis que tenemos en Conversaciones. Sigan en sintonía de TV Caricuao, que ya volvemos para analizar el declive de una supremacía de los Estados Unidos de Norteamérica con Gabriel Aguirre.